Buenas noches, estimados televidentes. En la noche de hoy vamos a tratar el tema, yo diría, fundamental en la cuestión del Medio Oriente, posiblemente también a nivel internacional, y al respecto empezaremos a tocar, repito, el tema de las relaciones entre Israel y Palestina o la situación que existe en esos territorios que se llamaron un día Palestina y que hoy conforman el Estado de Israel. Quiero hacer un paréntesis. Esta situación palestina, si no se resuelve la situación palestina, la situación entre estos, digamos, dos posibles estados, porque hasta este momento solamente existe el Estado de Israel, lógicamente siempre habrá un tema de confrontación medio oriental, donde los países más relacionados, Siria, la propia territorio de Palestina, Israel, Jordania, Líbano, o sea, países limítrofes con fronteras con Israel y con los territorios de lo que sería un futuro Estado de Palestina, confluyen, sino también con territorios o con países, digamos, más alejados. En este caso me viene a la mente por la actualidad del tema, el Estado o la República Islámica de Irán, que, haciendo un paréntesis también, que hemos estado hablando sobre este tema en programas anteriores, prácticamente en estos días hubo un conato de enfrentamiento cuando un petrolero iraní fue capturado por fuerzas navales británicas cuando transitaba por el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar pertenece a Inglaterra por tratado de muchos siglos anteriores, reclamado por España, pero todavía pertenece a Gran Bretaña. Ese barco ha sido prácticamente incautado, y ocurre que también hace 3 días un petrolero inglés pasando por el estrecho de Hormuz prácticamente provocó un enfrentamiento entre lo que serían fuerzas navales iraníes con un destructor británico que, cerca del lugar por donde venía transitando el petrolero británico, advirtió a estas especies de lanchas patrulleras misilísticas iraníes que se alejaran del petrolero inglés o habrían consecuencias que si hubiesen existido, o sea, si hubiese pasado un enfrentamiento directo, hubiesen conducido evidentemente a un enfrentamiento directo no solo de Gran Bretaña, sino que de Estados Unidos y sus aliados, Gran Bretaña y los otros aliados occidentales, contra el gobierno de la República Islámica de Irán. O sea, siguen confluyendo problemas en esta área que no auguran nada positivo y que dan la impresión de que en cualquier momento podrían desembocar en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y sus aliados. Y cuando hablo de sus aliados, hablo también de Israel. Recordemos que, igual en problemas anteriores, le habíamos dicho los resultados que podría tener un enfrentamiento de este tipo cuando países como la situación de Yemen o la situación propia de Israel traería consigo enfrentamientos entre Israel con fuerzas que son aliadas a la República Islámica de Irán en la zona. Después de este paréntesis, vamos a pasar directamente a la relación entre qué es lo que pasa con Israel, qué es lo que pasa con Palestina, y al respecto yo creería que hay que tocar de una u otra manera parte de la historia, porque hoy diferentes teóricos, muchas veces opuestos o en campos totalmente divergentes, señalan cuál es o el porqué del Estado de Israel, qué representa el Estado de Israel en la zona. Sus otros que lo consideran realmente un enclave prácticamente colonialista del occidente en esos territorios de lo que fue la pasada Palestina. Recordemos que igual un Estado que nunca ha existido, pero que sí era un Estado o un territorio ocupado anteriormente por una potencia, una expotencia imperial, que en este caso fue también la Gran Bretaña. Al respecto, los apologistas del Estado de Israel plantean de que, y dentro de Israel y fuera de Israel, especialmente en los Estados Unidos, consideran que Israel es, o sea, su historia, digamos,
de miles de años es la que le da el aval positivo a que Israel tenga esos territorios actualmente en el Estado de Israel, e incluso que se pueda expandir a otros territorios de países árabes limítrofes. O sea, prácticamente consideran que el Estado de Israel es un Estado histórico, o sea, un Estado que tiene que ver con incluso con el Viejo Testamento, cuando conocemos que el Viejo Testamento narra la vida de una u otra manera del pueblo de Israel, en diferentes hechos, en diferentes situaciones, pero la vida de esa historia más antigua del Estado de Israel, eso que fue un momento el Estado de Israel, en otro momento el Estado de Israel, el Estado de Judea, y después quedó el Estado de Judea hasta que desapareció. Lo cierto es que si hablamos de ese Israel histórico, valga la redundancia, a través de la historia antigua, fue un Estado que mayoritariamente estuvo subordinado a los grandes imperios del momento, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio asirio, los hititas. Por lo tanto, su periodo real de una independencia de ese Estado de Israel fue mínimo. No se podía comparar ese Estado de Israel histórico con un territorio realmente pequeño, con esos grandes imperios que lo rodeaban y esos, digamos, protoestados israelitas no tuvieron más remedio que o pagarle tributo o subordinarse en diferentes momentos históricos a estos grandes imperios que hemos mencionado. Desde el punto de vista de un análisis puramente histórico, yo realmente considero que no se puede equiparar ese Estado de Israel con lo que pasa o lo que sucede hoy con el Estado israelita actual, Estado nacido en 1948, o sea, hace menos de 100 años, algo más de 70 años, pero un tiempo relativamente corto en la historia. Repito, no tiene nada que ver el Estado histórico de Israel, ese Estado antiguo, que finalmente sus últimos, digamos, clamores de independencia desaparecieron cuando el Imperio Romano derrotó a los macabeos y prácticamente borró cualquier tipo de, digamos, presencia de algún tipo de poder político de los judíos en ese territorio, y ya no fue solamente, digamos, un procónsul o un prefecto romano el que mandaba en esos territorios, sino que prácticamente desapareció cualquier tipo de poder, incluso económico, de los judíos en ese territorio. Después, repito, de que los macabeos intentaron sublevarse contra el poder del Imperio Romano, imperio que finalmente se impuso y que, digamos, dio una nueva trascendencia a la historia de ese Estado judío, cuando en ese momento hay muchos historiadores que consideran que los judíos empieza esa gran diáspora, o esa diáspora final, que no va a terminar hasta el siglo XX con el nacimiento del Estado de Israel de 1948. Ahora, este Estado de Israel de 1948, realmente estamos hablando de un Estado, repito, que no tiene nada que ver con el Estado histórico, tiene otras condiciones de su nacimiento. Hay que tener en cuenta que años antes, finales del siglo XIX, se producen, sobre todo en Europa Oriental, grandes pogroms. Los pogroms eran, digamos, grandes persecuciones contra los judíos en los territorios de la Europa Oriental, casi siempre mayoritariamente dominados por el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Ruso. Esas discriminaciones hicieron que muchos judíos orientales o judíos en esos territorios de la Europa Oriental, llamados judíos askenazis, empezaran a trasladarse hacia más al occidente de Europa, en este caso hacia Alemania, hacia Francia, hacia Gran Bretaña, y trajo consigo incluso que masas igual o muchos de estos judíos en la Europa Occidental vieran como un peligro la llegada de esos judíos de la Europa Oriental, porque traería entonces que en sus
países donde estaban habitando, repito, Alemania, Francia, Inglaterra especialmente, también naciera un rechazo hacia la emigración de los judíos. Es en este momento que el padre yo diría, del Estado judío moderno, Teodoro Herzl, un periodista de origen judío, de los territorios de los entonces Imperio Austrohúngaro, empezó la formación del movimiento sionista y escribe el libro del Estado de Israel, que es, digamos, de una u otra manera, la plataforma política a partir de la cual se lanza la posibilidad de la creación de un Estado de Israel. Al respecto, señalamos sionismo, finales del siglo XIX, de una u otra manera en víspera del siglo XX, recordemos en 1914 ocurre la Primera Guerra Mundial, momento de grandes enfrentamientos nacionales, de grandes nacionalismos, está el pangermanismo alemán, los franceses con la francofonía, el Imperio Británico con también ese intento de unir a todas esas inmensas colonias que pertenecían a Gran Bretaña, en ese momento el imperio más poderoso de la tierra, y por otro lado también sobre todo en Rusia, la situación de considerar a los eslavos también como una raza superior. Es en este momento de esos grandes nacionalismos donde nace el sionismo. O sea, hay que considerar, o yo considero, el sionismo como el nacionalismo del pueblo judío, o el incipiente nacionalismo en ese momento del pueblo judío en los territorios de Europa. Teodoro Herzl lanzó la idea de la creación de un Estado judío que él buscó el apoyo de las diferentes grandes potencias, primeramente incluso de Alemania, después llega a Gran Bretaña, incluso se planteó la idea por el movimiento sionista de que se creara un Estado de Israel en África, en territorios de la actual Tanzania, en Argentina incluso, aunque finalmente en uno de los congresos del movimiento sionista mundial se tomó como base o como idea fundamental que realmente la creación de un nuevo Estado de Israel tenía que ser en los territorios de Palestina, en ese momento una Palestina que estaba ocupada por el Imperio Turco Otomano, otro de los imperios que también dominaron esta región y que van a dominar la región hasta el año 1918. Hasta que ahí esta primera parte del programa, continuamos más tarde. Muchas gracias. Continuando con la parte anterior, estamos viendo ya el movimiento sionista mundial y el acuerdo tomado en uno de los congresos de ese movimiento de que Palestina tenía que ser el territorio donde volverían el pueblo judío a crear un Estado. Al respecto hay que tener en cuenta que cuando uno habla de Palestina estamos hablando de un territorio ya donde, digamos, una población de origen árabe, semita, en este caso los palestinos, hay que tener en cuenta que los árabes como tal, incluso semitas igual que los israelitas, pero de diferentes oleadas migratorias, ya empezaban a ver o empezado a haber una configuración, digamos, de formación de lo que serían los futuros estados nacionales en este territorio. O sea, eran árabes, son árabes los sirios, son árabes los libaneses, son árabes los palestinos, son árabes los jordanos, son árabes los egipcios. O sea, árabes de manera general, estamos hablando culturalmente árabes, racialmente, mayoritariamente también árabes, y entre esos está ese Estado de Palestina. O sea, a donde el movimiento sionista mundial planteaba el regreso a la creación de un Estado de Israel, era en ese momento un territorio donde había un pueblo asentado por más de 1000 años. Estaba en ese territorio. Habría que decir que por generaciones habían ya nacido en ese territorio los ocupantes de ese territorio, al cual el movimiento sionista mundial consideraba como territorio propio para la creación de
Israel, planteando los argumentos esos que señalamos anteriormente de ese Israel histórico, ese Israel que nos narra el Viejo Testamento o la Biblia, o lo que se ha llamado también, o se llama la Biblia judía, o una de las partes que conforman como los libros sagrados de la religión judía. En este caso, ocurre entonces la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano, que era el que ocupaba en ese momento el territorio de la actual Palestina, se alía al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Alemán en lo que se llamaron las potencias centrales, o sea, tres grandes imperios, en contra entonces de lo que se llamó la Entente o el Entendimiento, que agrupaba especialmente a tres grandes potencias militares de la época: el Imperio Británico, el Imperio Francés o la República Francesa con un gran imperio colonial, y el Imperio zarista de Rusia. En este caso, como ya existía una relación entre el movimiento sionista mundial con Gran Bretaña, en el mismo centro, digamos, del enfrentamiento en las acciones militares de la Primera Guerra Mundial, que como dije anteriormente transcurren de 1914 hasta 1919, en 1917 se da por el gobierno británico la Declaración Balfour, nombre que adquiere a partir de Lord Balfour, uno de los lores, o sea, miembros de la Cámara de los Lores, con una gran influencia en las relaciones exteriores británicas. Y en esa Declaración Balfour de 1917 se plantea, o Inglaterra hace suya lo que llaman el nacimiento o la creación de un hogar nacional judío en los territorios de Palestina. Por cierto, esa declaración plantea también que ese hogar nacional judío en los territorios de Palestina, que apoyaría el Imperio Británico, siempre sería respetando los derechos de la población autóctona, digamos entre comillas. En este caso estamos hablando de los palestinos, cosa que evidentemente sería realmente difícil desde el principio de su inicio, si tenemos en cuenta que hay una población autóctona ahí. O sea, no es un territorio que esté despoblado, sino que hay personas que ocupan, incluso que tienen sus propiedades en esos territorios, que tienen sus negocios, que tienen sus casas, donde están sus ciudades, donde viven. Es como, entonces, a ese lugar iba a llegar el pueblo judío, iba supuestamente a respetar los derechos de esos palestinos. Realmente algo extremadamente difícil, y que la historia se dio dio la oportunidad de demostrar que era prácticamente imposible por los hechos posteriores que trajeron consigo el enfrentamiento entre los judíos con los palestinos. En 1918 finalmente las fuerzas británicas derrotan en estos mismos territorios del Medio Oriente a las fuerzas del Imperio Turco Otomano. El general Allenby ocupa los territorios de Palestina, y a la vez se empieza a aplicar en estos territorios, de acuerdo al Tratado de Sykes-Picot. En este caso estamos hablando de un tratado entre Francia e Inglaterra, en el cual, y que adquiere su nombre de dos, digamos, políticos: un político francés, Sykes, un político británico, Sykes, un político francés, Picot. Ahí viene el nombre de acuerdo de Sykes-Picot, por el cual se dividió el Medio Oriente en zonas de influencia, prácticamente en regiones coloniales, a partir del cual Irak, Jordania, entonces Transjordania, no se llama como hoy Jordania, sino Transjordania, y Palestina pertenecerían al Imperio Británico, mientras que Siria y el Líbano pertenecerían al Imperio Francés. Aplicándose a partir de la Liga de las Naciones Unidas, que es, digamos, el antecedente de una organización internacional anterior a la Organización de las Naciones Unidas que hoy conocemos. Se le dio mandato en estos territorios, y en ese mandato, que es el mandato de tipo A de Gran Bretaña en Palestina,
se empieza a aplicar esa declaración Balfour y empieza la migración de judíos europeos hacia los territorios de Palestina, ayudados y financiados por la Organización Sionista Mundial, o sea, por los sionistas, como, repito, y como dije anteriormente, el grupo principal defensor del nacionalismo judío. Estos empiezan a ser trasladados, empiezan a comprarle propiedades a los palestinos, poco a poco empiezan a, digamos, a avanzar en lo que se podría llamar un proceso de recolonización de las tierras. Yo creería que en estos primeros años, sobre todo de 1918, incluso hasta los años 20, un proceso lento, un proceso donde las compras fueron de manera, digamos, pausada, donde los enfrentamientos entre ambos no adquirieron, digamos, el cauce realmente agresivo de años posteriores, pero lo cierto es que también esa afluencia de judíos hacia Palestina fueron en proporciones menores y comparado con la población palestina seguía siendo una población minoritaria. Ahora, ¿cuándo empieza esto a cambiar? Empieza a cambiar a partir de, yo diría, antes del año 1933, pero sobre todo en el año 1933 hacia adelante, cuando en Alemania asume el poder Adolfo Hitler, que incluso años antes había intentado dar un golpe militar y hacerse del poder en Alemania, como lo había hecho antes Mussolini en Italia. En ese momento es derrotado Adolfo Hitler e incluso había escrito un libro, o el único libro que se conoce de su autoría, Mein Kampf, o Mi lucha, en alemán, donde planteaba que el problema principal que tenía Alemania era algo así como el cáncer de lo que él llamó el judeo-comunismo. O sea, vinculando a los judíos con los comunistas, eso tenía que ser extirpado de Alemania, y con eso empezaba digamos, el proceso de odio hacia los, habría que decir, alemanes de origen judío, porque eran alemanes, habían por generaciones ya nacido en Alemania, pero empieza a ocurrir ese proceso xenófobo contra los judíos, que, repito, adquiere proporciones, digamos, ya geométricas a partir de 1933, cuando Hitler toma el poder y empieza una persecución abierta contra los judíos en los territorios alemanes, y con ello aumenta a la vez la migración de los judíos hacia los territorios de Palestina. Hay que tener en cuenta que todos estos años, sobre todo, yo diría, los finales de los años 20, y los años 30, incluso hasta el año 1936, la afluencia esa, apoyada por el propio gobierno británico, que tenía el poder mandatario en los territorios de Palestina, fue abierta. Empezaron los judíos huyendo del nazismo antijudío en Alemania hacia los territorios de Palestina, y empezaron a ampliarse los territorios que los judíos ya compraban a los palestinos, pero donde ya empezaban a haber enfrentamientos entre los que llegaban como migrantes con los palestinos establecidos en ese lugar. Esto se mantiene, digamos, favorable al movimiento sionista hasta el año 1936, cuando los ingleses publican el famoso Libro Blanco, por el cual intentaron entonces limitar la migración de los judíos hacia Palestina por un problema simplemente de cauce geopolítico del momento, y es que Inglaterra, Gran Bretaña, el Imperio Británico ya veía la posibilidad de un enfrentamiento con Hitler, y con ello intentaba mantener a los pueblos del Medio Oriente, a los árabes, a todos estos territorios que ellos tenían ocupados y que también tenían ocupado Francia, su otro aliado, mantenerlos a su favor, porque empezaban a hacer en estos territorios árabes un sentimiento antifrancés y antibritánico, e incluso pro-alemán, o sea, favorable al imperio alemán, al tercer imperio de Hitler, que inteligentemente había empezado a plantear de que liberarían del poder colonial de Francia e Inglaterra a estos árabes, o sea, tendrían el apoyo de
Alemania en la consecución de sus intereses por una independencia, incluso de los palestinos, y ante esa situación los ingleses temerosos empezaron a tratar de cambiar la política, o sea, de limitar la migración de los judíos, cosa que realmente fue, digamos, no totalmente posible, porque siguieron llegando los migrantes, especialmente, y hay que tener en cuenta, de los años 36, años 1936, 37, 38, 39, 40, 1939 ya empieza la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia salían contra Alemania, empiezan los enfrentamientos en Polonia, es el inicio de la guerra, 1 de septiembre de 1939, y en esos mismos marcos de esa conflagración, la persecución contra los judíos se empezó a hacer más aguda, y los judíos, todos los que pudieron huir, porque empezaron a tratar de moverse hacia otros territorios, muchos fueron hacia Estados Unidos, otros hacia Francia en ese momento, hacia España, territorio del cual después fueron también expulsados o fueron capturados y llevados a los campos de concentración, porque es el periodo también donde se empieza a conformar un sistema de campos de concentración, campos de exterminio en contra del pueblo judío, o sea, todos los judíos que no pudieron huir de los territorios alemanes, que no pudieron huir hacia Palestina, o si no pudieron huir hacia los territorios donde Alemania no tenía el control, especialmente Estados Unidos, fueron llevados a campos de concentración. Hay que decir en este sentido que eso en ese momento de la historia prácticamente no se sabía. La propaganda nazi decía que eso era eso mismo, que era pura propaganda, y que eso no estaba pasando, que en realidad la situación era normal. Lo cierto es que la afluencia de migrantes empezó a ser mayor hacia los territorios palestinos, y con ello los enfrentamientos entre los israelitas y los palestinos, que eran los, digamos, los dueños en esos territorios de lo que hoy es el Estado de Israel y las zonas ocupadas del territorio de Palestina. Hasta aquí este programa, el cual continuaremos en un programa posterior. Muchas gracias y buenas noches.